Jake Rainer y llegó a creer que aquella Navidad sería por fin un verdadero regreso al hogar. Había organizado cada detalle con la esperanza de sentarse de nuevo junto a sus padres en la casa de Brentwood después de un largo tiempo de distancia y silencios acumulados. Sin embargo, en la noche del 14 de diciembre todo se derrumbó en una llamada telefónica breve y devastadora. Rob Rainer y Michelle habían muerto tras ser asesinados con decenas de puñaladas. Lo más aterrador no fue solo la brutalidad del crimen, sino el nombre que surgió de inmediato después. Nick Rainer, su hermano menor biológico, aquel a quien Jake había amado y protegido con una lealtad casi ciega. Consumido por el dolor y la rabia, Jake apareció en Kisbies y pronunció una frase que dejó al público paralizado. Dijo que había advertido a sus padres con anterioridad que siempre temió que llegara el día en que Nick hiciera algo imposible de deshacer. Aquellas palabras no fueron solo una confesión amarga, sino el derrumbe definitivo de una fe que había sostenido durante años. A partir de ahí, Jake tomó la decisión de exponer la verdad más amarga sobre su propia familia, el favoritismo constante y la indulgencia excesiva hacia Nick, una dinámica que en silencio había alimentado la tragedia. Por eso, cuando Nick lo llamó suplicando ayuda, proclamando su inocencia y pidiéndole apoyo para obtener la libertad bajo fianza, Jake se negó. No fue por frialdad, sino porque comprendía que aquella familia llevaba mucho tiempo rota y que Nick representaba una grieta imposible de reparar. La noche del 17 de diciembre cayó sobre Los Ángeles con un silencio denso y opresivo. Mientras Nick Rainer subía uno a uno los escalones del juzgado en el otro extremo de la ciudad, Jake permanecía sentado en el estudio de Kisbies, un lugar que había sido su refugio durante tantos años de juventud. Las luces del plato lo iluminaban con dureza, marcando un rostro más delgado de lo habitual y unos ojos hundidos por noches interminables sin dormir. El traje oscuro se ajustaba a su figura alta pero ligeramente encorvada, como si su espalda se hubiera acostumbrado a cargar con todo aquello que nunca se dijo en voz alta. Ya no conservaba la imagen pulcra y segura del reportero experimentado frente a cámara. Aquella noche parecía un hombre desgastado poco a poco por el paso del tiempo y por un duelo que no daba tregua. Jake se sentó erguido ante la cámara, aunque sus hombros estaban tensos y sus manos entrelazadas con fuerza sobre el escritorio, los nudillos blancos por la presión. Cuando comenzó a hablar, su voz era grave, contenida, como si cada palabra tuviera que abrirse paso a la fuerza por una garganta quebrada por la emoción. Dijo que había pasado incontables noches sentado allí, pero nunca una como esa. Y a partir de ese momento empezó a relatar su propia historia, siguiendo el curso irregular y fragmentado de los recuerdos, una infancia marcada por llevar el apellido Rainer, un nombre que hacía sonreír a los demás, pero que para él siempre se sintió como un abrigo demasiado grande, pesado y ajeno. Jake Rainer nació el 6 de mayo de 1991 en Los Ángeles, llevando desde pequeño una gerencia artística evidente, la de su padre, el legendario director Rob Rainer, y la de su madre, Michelle Singer Rainer, una fotógrafa de gran talento. Era el hijo mayor en un hogar donde la risa y la creatividad formaban parte de la rutina diaria, especialmente bajo la presencia de su abuelo Carl Rainer. En aquella casa las historias humorísticas y los clásicos del cine se compartían con la misma naturalidad que las comidas familiares, dibujando una infancia cálida, intensa y profundamente marcada por el amor familiar y la pasión por el arte. Sin embargo, la niñez de Jake no fue un cuento de hadas perfecto. Creció junto a su hermana menor Romy Rainer y a su hermano menor Nick Rainer. Como primogénito, Jake aprendió muy pronto a ceder espacio. Según él mismo ha contado, desde una edad temprana asumió casi de manera automática que debía adaptarse a Nick, como si ese papel hubiera sido asignado desde el mismo día en que su hermano nació. Nick era más pequeño, más frágil, más vulnerable, y Jake dio un paso atrás. Renunció a juguetes, a habitaciones e incluso a explicaciones que tenía todo el derecho de expresar. Todavía es pequeño, escuchaba una y otra vez, y él asentía tragándose el resentimiento, convencido de que ser el hermano mayor significaba aguantar. En sus recuerdos, Nick era siempre quien recibía más atención. Cuando Nick estallaba en ira, toda la familia se organizaba para tranquilizarlo. Cuando Nick lloraba, todo se detenía de inmediato. Jake aprendió a consolarse solo, en silencio, en un rincón de la habitación. Aprendió a callar para no complicar más las cosas. «Estoy bien», repetía con frecuencia, aunque casi nadie se detenía a preguntarle si realmente lo estaba. Aquella actitud conciliadora nació del amor, pero con el tiempo se transformó en una costumbre peligrosa, la de devorarse a sí mismo.
Rob Reiner y Michelle protegían a Nick con la ansiedad típica de unos padres temerosos de que su hijo pudiera perderse. Lo consentían, lo defendían convencidos de que con suficiente paciencia y comprensión todas sus asperezas acabarían desapareciendo. Jake recuerda cómo su padre solía restar importancia a los comportamientos excesivos de Nick o cómo su madre lo abrazaba diciendo que simplemente estaba pasando por un mal momento, ya que permanecía a su lado comprendiendo pero empezando también a sentir cómo se abría una distancia difícil de nombrar. Nunca culpó a sus padres por amar tanto a su hermano. Sabía que solo querían evitar que cayera. Sin embargo, a medida que crecía Jake sentía con más claridad que él se había convertido en el pilar silencioso, el que sostenía la estabilidad, el que hacía sacrificios, el que no daba problemas. Ya estoy acostumbrado, le dijo una vez a su madre medio en broma medio en serio. Michelle sonrió sin darse cuenta de que aquellas palabras eran en realidad un grito de ayuda apenas audible. La adolescencia de Jake estuvo muy ligada al béisbol, una tradición casi sagrada heredada de su abuelo y transmitida por su padre. Rob Reiner solía llevarlo al Dodger Stadium, donde padre e hijo compartían decenas de partidos cada temporada sentados uno junto al otro bajo el sol de California, viviendo juntos emociones que los unían profundamente. Mi padre me transmitió su amor por el béisbol y yo se lo transmití a Jake, decía Rob con orgullo al recordar las visitas al Salón de la Fama en Cooperstown, momentos que lo hacían llorar por la simple felicidad de ser padre. Pero al mismo tiempo la adolescencia de Jake estuvo inevitablemente marcada por la figura de Nick. Fue entonces cuando Nick tenía apenas 15 años que comenzaron los primeros signos de una adicción temprana. Al principio eran señales sutiles, miradas perdidas, estallidos de ira sin explicación, noches en las que desaparecía sin avisar. Jake recuerda observar a su hermano y pensar que estaba pidiendo ayuda. Sin embargo, ese grito silencioso fue quedando sepultado poco a poco bajo el caos implacable de la adicción. Jake observó cómo Nick se desmoronaba año tras año, pasando de la escuela a centros de rehabilitación solo para volver una y otra vez al mismo punto de partida. Cada recaída venía acompañada de una nueva promesa y con cada promesa la familia volvía a aferrarse a la esperanza. Jake recuerda aquellas noches en las que Nick se sentaba a la mesa con las manos temblorosas y la voz apenas audible asegurando que esta vez sí iba a salir adelante. Rob asentía en silencio. Michelle tomaba la mano de su hijo creyendo en esas palabras como si fueran el último salvavidas posible. Jake permanecía a su lado deseando creer pero con el miedo persistente de haber creído demasiadas veces antes. Para él el mayor dolor no era solo ver a su hermano romperse, sino presenciar cómo sus padres se iban desgastando lentamente con cada nuevo ciclo de caída. Durante esos años Rob envejeció con rapidez. Sus hombros parecían vencerse bajo el peso constante de la preocupación y los silencios en casa se volvieron cada vez más largos. Michelle vivía en un estado permanente de espera, aguardando una llamada, cualquier noticia que confirmara que Nick seguía con vida, cualquier señal de que no se había perdido por completo en la oscuridad. Jack recuerda haber escuchado a su madre en la cocina con la voz quebrada decir que mientras su hijo siguiera respirando ella no se rendiría. Hubo noches en las que Nick regresó a casa totalmente fuera de control y Jack vio a su padre interponerse instintivamente entre los dos hermanos como un escudo humano. Michelle lloraba a puerta cerrada intentando que Nick no la viera así. Fue entonces cuando Jake comprendió que su familia ya no vivía como una familia normal, vivían en modo supervivencia día a día, hora a hora. «Tenemos que salvarlo», dijo Rob en una ocasión. Jake no respondió porque una pregunta más oscura empezaba a formarse en su interior. ¿Quién salvaría a quienes estaban intentando salvarlo a él en esos años decisivos? Jake aprendió a observar más de lo que hablaba. Empezó a alimentar la idea de marcharse, de construir una vida y una carrera propias. Le aterraba la fama, la erosión constante de la privacidad, la obligación de ocultar tragedias familiares como la adicción de un hermano. En más de una ocasión, de pie entre bastidores viendo cómo las luces iluminaban a otros, se preguntó en voz baja si tenía el valor de ocupar ese lugar. ¿Y si este camino no es el mío?, pensaba. Esa duda lo acompañó durante buena parte de su crecimiento. Por eso, a pesar de llevar un apellido tan reconocido como Reiner, Jake decidió seguir su propio rumbo y no lanzarse de inmediato al centro de atención. Ingresó en la Universidad de Syracuse para estudiar periodismo audiovisual y fue allí donde su pasión por contar historias y por el periodismo se encendió de verdad. Decía que solo tenía una pasión más además de todo lo demás, las noticias, una forma de afirmarse bajo la sombra imponente de su padre.
Tras graduarse inició su carrera en estaciones locales como Kion en Salinas y más tarde en KPRC Channel 2 en Houston entre 2016 y 2018 donde fue apreciado por su profesionalismo y cercanía especialmente en coberturas relacionadas con las fuerzas del orden. Su trayectoria periodística avanzó de manera constante desde mercados pequeños hasta otros más grandes, desde historias humanas hasta deportes. Se convirtió en un rostro familiar en pantalla con una voz firme y una mirada concentrada. Sin embargo, cada noche al volver a casa al quitarse el micrófono y colgar la chaqueta del traje reaparecía esa sensación conocida de vacío. Durante sus años en Houston y después en KCBS Casal en Los Ángeles, Jake vivió plenamente la vida de reportero corriendo hacia los escenarios de la noticia, entrevistando, presentando informativos y llevando historias al público con honestidad. Nunca huyó del foco que rodeaba a su familia, pero siempre mantuvo cierta distancia, construyendo su nombre con esfuerzo propio. Al mismo tiempo, su amor por el béisbol jamás desapareció. Fue copresentador del podcast The Incline Dodgers, donde compartía con amigos su pasión por el equipo, grabando episodios llenos de risas y análisis reflexivo como una forma de mantenerse conectado con la tradición familiar. Cuando hablaba de KB, su postura parecía enderezarse ligeramente, como si aquel lugar fuera el último terreno firme al que podía aferrarse. Recordaba los turnos nocturnos, los escenarios fríos, las vidas rotas de otros que había narrado con un tono neutral. Elegí el periodismo, decía en voz baja, porque pensé que si me colocaba detrás de la historia, la vida no diría mi nombre. Sonreía apenas una sonrisa que no alcanzaba a los ojos, fina y frágil como una grieta en el cristal. Me equivoqué. Con el tiempo, ya que regresó a la actuación no como heredero de una gloria ajena, sino como alguien que llegaba tarde cargando dudas y temores. Los papeles empezaron a aparecer poco a poco en televisión y en cine, en comedia y en drama, ya que no brillaba de forma estridente ni llamativa. Se filtraba en las historias con la gravedad silenciosa de alguien que había atravesado demasiadas encrucijadas. El público comenzó a entender que no era solo el hijo de Rob Reiner, sino un actor con voz propia, con una melancolía contenida y una manera de contar historias discreta, persistente y profundamente humana. El año 2023 se convirtió en un punto de inflexión profundamente emocional para Jake. Fue entonces cuando apareció en series como Curb Your Enthusiasm, For All Mankind y American Crime Story, y sobre todo cuando asumió el papel protagónico en la película independiente Love and Tax. Ese trabajo no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino que le valió el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Myrtle Beach en 2024. Incluso sus participaciones más breves pero intensas en producciones como Shock and Awe llevaron a muchos a reconocer un talento que hasta entonces parecía latente, una combinación singular entre su formación periodística y la gerencia artística con la que había crecido. Sin embargo, lo más doloroso que Jake confesó en su testimonio no tuvo que ver con premios ni reconocimientos. Admitió que cada vez que trabajaba en un rodaje, en esos raros instantes de silencio entre una toma y otra, sus pensamientos regresaban inevitablemente a sus padres, mucho más de lo que se atrevía a admitir. Cada vez que se colocaba frente a la cámara no actuaba solo para el director o para el público, sino también para esas dos figuras que lo habían acompañado y observado durante toda su vida. En su mente, Rob aparecía siempre al fondo del set con los brazos cruzados, una expresión severa pero iluminada por el orgullo, mientras Michelle observaba con una suavidad casi invisible, como si estuviera grabando cada segundo con una cámara que solo existía para ella. Hubo noches en las que Jake llamaba a casa intentando que su voz sonara tranquila, aunque su corazón latía con la ansiedad de un niño. Les hablaba de nuevos papeles de aquella primera película independiente para la que había sido elegido entre miles de aspirantes. Lo logré, decía, mitad en broma, mitad con una seriedad contenida. Del otro lado de la línea, Rob guardaba silencio durante unos segundos, ese silencio tan familiar desde la infancia de Jake, y luego respondía con calma: siempre supe que lo harías. Michelle reía con la voz ligeramente quebrada y a nadie que nunca había dudado de que encontraría su lugar. Jake atesoraba esas palabras como si fueran un amuleto. Cada pequeño premio, cada elogio modesto, sentía la necesidad de compartirlo primero con ellos. Enviaba fotos del detrás de cámaras, artículos, incluso breves videos grabados con su teléfono. Michelle respondía con mensajes largos y cargados de emoción, mientras que Rob era más escueto, directo, sin adornos. Jack entendía que esa brevedad no era frialdad, sino un orgullo que no necesitaba explicarse.
Vas por el camino correcto, le dijo su padre una vez, y Jake releería esa frase más veces de las que podía contar. A lo largo de su camino en el kine, Jake se aferró a una convicción muy clara: esa Navidad volvería a casa. Después de tantos años de distancia, de silencios y agendas, Lenas volvería a sentarse en la vieja sala colocando sus logros sobre la mesa como regalos tardíos. Se imaginaba a Rob asintiendo lentamente, a Michelle apretándole la mano con fuerza. Nuestro hijo, diría él, y solo pensarlo ya le calentaba el pecho. Lo había planeado todo una y otra vez en su cabeza: el vuelo que tomaría, los regalos que llevaría, incluso las palabras exactas que diría al cruzar la puerta y alegre. Jake estaba convencido de que ese sería el momento en que toda la distancia desaparecería, en que los malentendidos se diluirían por completo. Creía que por fin podría presentarse ante sus padres no como el hijo que aún buscaba su lugar, sino como un hombre del que podían sentirse orgullosos. Pero todo se rompió con una rapidez brutal, tan repentina que Jake no tuvo tiempo siquiera de entender lo que estaba ocurriendo. El 14 de diciembre, mientras intentaba terminar la dirección de una película en Nueva York, la noticia llegó como un corte frío y despiadado, sin aviso y sin darle margen para prepararse. Sus padres habían muerto. Las dos personas que eran los últimos pilares de su vida fueron asesinadas dentro de la misma casa de su infancia en Brentwood. Habían sido atacadas repetidas veces en el cuello y el pecho, provocando una muerte casi inmediata. Y como si eso no fuera suficiente, una segunda noticia cayó como un golpe definitivo. Nick, su hermano biológico menor, era señalado como el presunto responsable. Jake no podía creer lo que estaba escuchando. Permaneció inmóvil, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. No fue una caída repentina, sino una sensación de deriva interminable, una caída silenciosa y prolongada. La Navidad dejó de ser un tiempo de reencuentro y se transformó en un vacío helado, un espacio donde dos islas quedarían para siempre vacías. Ese dolor sin palabras se expandía con cada segundo que pasaba, como una ola violenta que no dejaba de crecer. Jake voló de inmediato de regreso a Los Ángeles y se reunió con su hermana Romy. No hubo frases capaces de sostenerlos, solo pudieron abrazarse y llorar, aferrándose desesperadamente a los últimos restos de calor familiar que aún quedaban. Más tarde dirían que era un dolor imposible de describir, vivido segundo a segundo, pero en ese instante Jake se sintió completamente solo, atrapado en un Hollywood brillante por fuera y absolutamente oscuro por dentro. Con el paso de las horas, el duelo dio paso a una furia devastadora. Junto a él llegaron revelaciones todavía más dolorosas, verdades que hacían que cualquiera que las escuchara tuviera que contener las lágrimas. La rabia no llegó de inmediato. Apareció después, abrasadora, como si surgiera para consumir lo poco que el dolor había dejado en pie. Yo se los advertí. Dios mío, advertí a mis padres, murmuró Jake con la voz quebrada por el llanto y la impotencia. Contó que 3 meses antes, mucho antes de que todo se derrumbara, había intentado alertarlos. No lo hizo en un arrebato de ira ni por resentimiento, sino movido por el miedo genuino de un hijo que veía el peligro acercarse. No me siento seguro, recordó haber dicho con un tono tan serio que incluso él mismo notó que le temblaban las manos. 3 meses antes, cuando supo que Nick, su hermano menor, había vivido en la calle durante años y luchado contra una adicción tan grave que sus padres lo habían internado en rehabilitación decenas de veces, quería volver a casa, ya que entró en pánico. Llamó a sus padres con urgencia, casi suplicando. Les pidió que no lo dejaran regresar, que fueran cuidadosos. Les dijo que Nick estaba completamente fuera de control, que era un adicto severo. Por favor, tengan cuidado, no lo dejen acercarse demasiado. Tengo miedo de que un día haga algo que no se pueda deshacer. Mientras lo relataba, la mandíbula de Jake se tensaba hasta el dolor, los músculos del rostro rígidos por la contención. No hablaba desde la acusación, sino desde la voz de alguien que se había sentido impotente durante demasiado tiempo. Explicó que había implorado a sus padres que establecieran límites que no permitieran que Nick se quedara demasiado tiempo. Por favor, recordaba haber dicho, si no es por mí, al menos por ustedes mismos. No eran palabras de un hermano enfurecido, sino de un hijo aterrorizado. Sin embargo, sus padres, como tantas otras veces desde la infancia de Jake, eligieron el perdón y la esperanza, guiados por el amor inagotable hacia su hijo menor. Creían que amar a Nick lo suficiente podría salvarlo. Pensaban que darle un techo, volver a abrirle la puerta de casa, lo ayudaría a ponerse de pie otra vez. Jake recordaba con claridad la voz suave de su padre Rob respondiendo con calma: hijo, Nick es tu hermano. Está intentando cambiar. Somos una familia. Tenemos que mantenernos unidos.
y también recordaba a su madre Michelle hablándole con ternura al teléfono asegurándole que lo vigilarían, que lo ayudarían, que no lo dejarían caer. Jake intentó convencerlos una vez más. Les habló de los estallidos violentos de Nick, de los años que su hermano había pasado viviendo en la calle, de la oscuridad profunda que la adicción había sembrado en su interior. Pero la compasión de sus padres terminó imponiéndose y ahora la tragedia ya era un hecho. Nunca jamás pensé que pudiera hacer algo así, gritó Jake entre sollozos, dejando a la audiencia devastada al presenciar su dolor. Su rabia se dirigió entonces hacia Nick, el hermano al que una vez había amado y protegido, un amor que ahora se transformaba en un odio abrasador. Nick mató a nuestros padres, Nick lo destruyó todo. Yo se los dije, los advertí y nadie me escuchó. Las lágrimas corrían sin control por su rostro mientras Jake sentía la traición de su propia sangre. Esa furia, sin embargo, se derrumbó pronto bajo un peso todavía más asfixiante, la culpa. Jake comenzó a preguntarse si podía haber hecho algo más. Si debía haber regresado antes, alzado más la voz, insistido con mayor dureza. Si hubiera vuelto antes. Murmuró con la mirada vacía y perdida. Habría sido diferente. La pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta, dejando únicamente un tormento interminable. Cuando pensaba en Nick, las emociones se mezclaban hasta volverse imposibles de nombrar: ira, dolor, compasión y horror superpuestos unos sobre otros. Es mi hermano, dijo Jake con la voz temblorosa por la contradicción, pero también es la persona que me arrebató a mis padres. Apartó el rostro como si no pudiera soportar que esas palabras existieran del todo. Su cuerpo lo traicionó en ese instante. Los hombros se encogieron, la espalda se curvó, las manos comenzaron a temblar sin control. Las lágrimas caían en silencio, constantes como algo que había sido contenido durante demasiado tiempo y finalmente se desbordaba. Yo los advertí, repitió una vez más. Poco después de que Nick Rainer fuera detenido, el teléfono de Jake vibró con un número que conocía demasiado bien y que al mismo tiempo temía. Supo que era Nick incluso antes de mirar la pantalla. Dudó largo rato antes de responder, como si un solo gesto pudiera arrastrarlo de nuevo a una pesadilla que aún no lo soltaba. Al otro lado de la línea la voz de Nick sonaba ronca y desesperada, cargada del pánico de alguien que acababa de perder su libertad. Hablaba sin parar, como si temiera que al detenerse Jake colgara. Nick lloraba que no lo había hecho, que todo se había salido de control, que la realidad no era como la estaban contando. Por favor, créeme, dijo con la voz quebrada. Eres lo único que me queda. Jake cerró los ojos, apretando el teléfono hasta sentir dolor, porque esa voz había pertenecido alguna vez al niño al que había protegido toda su vida. Entonces Nick mencionó el dinero, $4 millones para la fianza, una cifra fría y brutal pronunciada como si fuera el último salvavidas. Suplicó a Jake que lo ayudara, que usara el dinero, la influencia, cualquier cosa que aún tuviera para sacarlo de la cárcel. No puedo sobrevivir aquí, dijo casi llorando. Ayúdame solo esta vez, por favor. Cada palabra se clavaba directamente en el pecho de Jake, donde el amor fraternal y el duelo insoportable chocaban con violencia. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. En su mente apareció la imagen de sus padres, Rob y Michelle, que ya nunca podrían ser salvados. Escuchaba su propia respiración pesada, como alguien que intenta mantenerse en pie entre dos abismos. Nick, dijo finalmente con la voz baja, no puedo. Las 3 palabras cayeron lentamente, pero pesaban como piedra. No puedo usar el dinero para huir de la verdad. Al otro lado de la línea Nick estaló en gritos, furioso y desesperado, a la vez acusando a Jake de traicionarlo, de abandonarlo como todos los demás. Jake apretó los ojos con fuerza mientras las lágrimas corrían libremente. No te estoy abandonando, respondió con la voz rota, pero tampoco puedo salvarte de esta manera. Ya no era una decisión racional, sino el límite final que se vio obligado a trazar demasiado tarde y con un dolor insoportable. La llamada terminó entre respiraciones entrecortadas y un silencio abrupto. Jake se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono con la sensación de haber cortado el último hilo que aún lo unía a su hermano. No sabía si Nick le había creído, ni siquiera si la decisión que acababa de tomar era correcta o equivocada. Solo tenía claro que hay momentos en los que el amor deja de ser suficiente para salvar a alguien, y que comprender eso es quizá el castigo más cruel de todos. Cuando el reportaje concluyó la noche del día 17, muchos espectadores permanecieron sentados frente al televisor, como si levantarse implicara aceptar que la historia era real. En las redes sociales las reacciones aparecieron casi de inmediato, pero no con el ruido habitual de la indignación o el sensacionalismo.
En su lugar surgieron frases cortas fragmentadas como si a la gente le faltara el aire para expresarse. No pude respirar después de verlo, escribió alguien. Nunca había visto un reportaje tan doloroso. Muchos coincidieron en lo mismo en ese momento, ya que ya no era un periodista, era simplemente un hijo. Personas que jamás habían conocido a la familia Reiner confesaron haber llorado. Otros admitieron sentirse como intrusos testigos de algo demasiado íntimo y frágil. Algunos apagaron el televisor a mitad del programa y luego lo encendieron de nuevo, incapaces de seguir mirando, pero también incapaces de apartarse del todo. Un espectador resumió ese sentimiento colectivo en un mensaje que se volvió viral: estoy acostumbrado a ver las noticias para entender la vida de otros. Esta noche sentí que estaba presenciando un dolor que nadie debería vivir en público. Esa culpa silenciosa quedó flotando sin una explicación clara. En foros y espacios de debate las emociones se desbordaron. Por un lado, el duelo por la figura de Rob Reiner, cuyas películas habían llevado risas y esperanza a generaciones enteras y que ahora quedaban marcadas por la tragedia. Por otro, la profunda compasión por Jackie y Romy, los hijos que sobrevivieron y que enfrentaban lo que muchos describieron como un sufrimiento inimaginable. No solo perdieron a sus padres, perdieron la idea misma de familia, escribió alguien en un comentario que acumuló miles de mensajes de apoyo. Para muchas personas ese reportaje fue un golpe directo a lo más humano. Esa noche muchos abrazaron con más fuerza a sus seres queridos, llamaron a hermanos y padres solo para escuchar una voz conocida. La tragedia de Jackie dejó de ser únicamente su historia y se convirtió en un reflejo de un miedo universal, la certeza de que todo puede derrumbarse en el lugar que creemos más seguro, el hogar. En los días posteriores, Jackie comenzó a sufrir pesadillas recurrentes, imágenes de sus padres asesinados y el eco de sus advertencias ignoradas. La ira no desapareció, se transformó en un fuego interno mezclado con una pérdida imposible de reparar. 3 meses, repetía. Solo 3 meses atrás dije todo lo que pude. Si me hubieran escuchado, si hubieran sido más cuidadosos. Desde fuera, la vida de Jackie Reiner parecía una línea recta y luminosa, nacido en una familia prestigiosa con una carrera sólida, una voz pública y un lugar reconocido en el mundo. Pero al despollar esa imagen de todas sus capas, lo que quedaba era un hombre marcado por demasiado silencio, por advertencias que nadie quiso oír y por una tragedia nacida de su propia sangre. Jackie vio el peligro con anticipación, intentó hablar, intentó proteger, y precisamente por eso su dolor no es solo pérdida sino un tormento permanente de arrepentimiento. No perdió únicamente a sus padres en un instante atroz, también perdió la creencia de que el amor y las advertencias bastan para evitar lo inevitable. Su carrera periodística, su trabajo en el cine, todos los logros que alguna vez llevó con orgullo a casa, de pronto parecían pequeños frente a una pregunta sin respuesta: si aquel día lo hubieran escuchado, habría sido todo diferente. Jackie Reiner continúa su vida con una herida que nunca termina de curarse. Cargando rabia, culpa y un amor inconcluso, decidió hablar, no para buscar atención, sino como un último intento de transformar su dolor personal en una advertencia para otros. Su historia nos recuerda que la familia no se sostiene solo con amor, sino también con escucha y claridad frente a las señales de peligro. Hay errores que no conceden segundas oportunidades y hay navidades que nunca regresan. Gracias por permanecer hasta las últimas líneas de esta historia. Si tienes pensamientos, sentimientos o una experiencia propia, deja un comentario, no para juzgar sino para compartir y escucharnos mutuamente. Y si quieres seguir explorando relatos más profundos y honestos sobre las personas detrás de las tragedias, no olvides suscribirte al canal. Gracias por leer y gracias por no apartar la mirada, por no apartar la mirada, por no apartar la mirada, por no apartar la mirada.